Y ahora pasamos con las condiciones del tiempo. Elena Tabraue nos tiene el pronóstico completo. Buenas tardes, adelante, Elena. Muy buenas tardes para ti, Víctor Javier, y para todos los amigos que nos están viendo en estos momentos. Comenzamos hablando que estamos solamente a 16 días del eclipse total de sol que ocurrirá el 21 de agosto, el cual comenzará cerca de las costas de Oregón aproximadamente a las 10:17 de la mañana hora del Pacífico, atravesará nuestro país y saldrá por Carolina del Sur aproximadamente a las 2:47 de la tarde hora del este, y sobre la ciudad de Nueva York se espera que vamos a tener una buena visibilidad de este eclipse total de sol. En cuanto a las temperaturas, la máxima hoy estuvo sobre los 77 grados sobre la zona de Central Park. Hacia la zona de Newark la temperatura máxima hoy llegó sobre los 81 grados, pero mañana continuaremos con estas temperaturas bien agradables, pero que están por debajo de las temperaturas normales de esta época del año. En cuanto a la situación sinóptica, tenemos a un frente que va a estar cruzando nuestra zona durante esta tarde y se estará alejando de nosotros durante esta noche. Pero ¿dónde se concentraron las lluvias y tormentas durante esta mañana y parte de la tarde? Fundamentalmente sobre la zona de Connecticut y hacia el sur-sureste de la zona de Long Island. Pero bueno, ¿qué se espera sobre nuestra zona, sobre metro de la ciudad de Nueva York? Se espera que vamos a tener esta madrugada 65 grados de temperatura mínima, el cielo va a estar mayormente despejado y los vientos van a estar soplando del noroeste entre 15 a 20 millas por hora. En el pronóstico extendido continuaremos con cielo despejado para mañana, pero el lunes regresarán las lluvias y las tormentas sobre nuestra región. Como siempre, un placer informarles sobre las condiciones del tiempo y espero que pasen una excelente tarde. Lo mismo, Elena, muchas gracias, y les contamos que el próximo lunes 7 de agosto Univisión tendrá una noche épica con la gran final de 2 horas de José de Egipto.